Hola a todos. Seguimos con el tema de Rusia. Seguimos con el tema de Rusia porque hace unos días sacábamos un vídeo donde puntualizábamos un par de aspectos que a mí me parecen fundamentales para entender el conflicto entre Rusia y la OTAN y el posicionamiento en el nuevo orden mundial. Y también decía que en algún momento aparecería, incluso hacía un símil, como detrás del escenario aparecería China. Os voy a dejar al final del vídeo una entrevista que le hacen al coronel Pedro Baños, donde explica perfectamente lo que quiere Rusia en toda esta situación y cuál es su posicionamiento en cuanto a optar por ser uno de los actores fundamentales en el nuevo orden mundial. Y lo hace, como se publica en la prensa actualmente, a día de hoy, de la mano, no sabemos de quién, pues sí sabemos de quién, de China, del gigante asiático. Rusia y China quieren ser prioridad en el nuevo orden mundial. Quieren un orden mundial plural donde ellos manden. Curioso, curioso. Antes o después tenía que aparecer China. Ya se han dado la mano en este sentido. Ya están las cartas boca arriba sobre la mesa. La cuestión es el nuevo orden mundial. No han sido en vano las declaraciones en el foro de Davos de estos años atrás, tanto del presidente ruso como del presidente chino al respecto. Todos son imperialistas, dos imperialistas, al igual que los Estados Unidos, y sus aspiraciones con la posición de la OTAN en cuanto a la oposición a Rusia, todos son imperialistas. Esta es la misma historia de la historia de la propia humanidad, el mismo cuento de siempre. ¿Quién gobierna al resto? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién manda aquí? El nuevo orden, desorden que quieren establecer, ¿quién va a poner la punta de lanza, una pica en Flandes? Pues parece ser que Putin se ha proclamado como uno de los actores principales, pero no va solo. Sabíamos que no iba solo. China está a su lado. Rusia y China quieren ser los que manden en el nuevo, comanden en este caso en el nuevo orden mundial. Vamos a ver qué es lo que sucede. Para mí la entrevista del coronel Pedro Baños es interesantísima, es bastante larga, dura 1 hora aproximadamente, pero si hay tiempo merece la pena escucharla hasta el final porque explica clarísimamente cuáles son las aspiraciones geopolíticas de Rusia y cuál es la intervención y el papel de cada uno de los personajes de esta película que se está montando. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Todo el mundo, la crisis en Ucrania o Rusia-Ucrania, esto sabemos que es mucho más allá de Rusia y Ucrania. Aquí la gran pelea es Estados Unidos y Rusia. Los demás, primero, el sujeto pasivo principal es Ucrania y los ucranianos, no tengamos ninguna duda. Que fíjate lo que te digo, al final Ucrania se va a sentir decepcionada porque Estados Unidos la va a abandonar, es la sensación que tengo, y van a ser los perjudicados y si algo pasa van a ser ellos el campo de batalla y los ciudadanos ucranianos los que sufren las consecuencias, pero en general también toda Europa. La OTAN al final es un instrumento de Estados Unidos, no nos vamos a engañar, es el que aporta los principales medios estratégicos, el que aporta la mayor cantidad de dinero para sostener la organización y por supuesto es el que lleva la batuta. Y mira, y hay una cosa que se nos está escapando constantemente, de la que nadie habla. Yo digo constantemente en todos los medios, Ucrania, que se podía todo el mundo hablar, porque oigo algunos personajes que digo, madre mía, pues esto jamás hubiera pensado que esta persona se podía poner a hablar de geopolítica, pero ahora ya todo el mundo, ¿no? Oye, todo el mundo tiene derecho, por supuesto, ¿no? Sí, una opinión, claro. La validez de la opinión ya eso es otra cosa. Tener algún dato y alguna información nunca está de más, ¿no? Además de las opiniones. Pero mira, efectivamente, sobre todo tenemos que entender cuáles son los objetivos de Rusia, que es lo que no acabamos de entender. Es decir, si no entendemos, cuando aquí la gente, no es que va a atacar por no sé dónde, y además esos mapas que ya dan exactamente casi minuto a minuto por dónde va cada carro de combate y cada soldado, ¿no? O sea, que eso no ha pasado nunca, jamás. Pero bueno, fíjate, pero sobre todo tenemos que entender cuáles son los objetivos. Si no entendemos eso, todo el resto del discurso ya está falseado. Y ahora mismo es verdad que Rusia tiene unos objetivos muy claros. Fíjate, unos que son más o menos conocidos, que son los que se están debatiendo, y otros que pueden ser mucho menos conocidos, y quizás son los más interesantes. Lo primero es que efectivamente, ahora mismo una Rusia que ya no es la Rusia de Boris Yeltsin, que no es la Rusia ni siquiera que coge en el año 2000 el Putin, es una Rusia que se siente más fuerte, que cree que ya es el momento
que le corresponde de tener una voz importante en el mundo. Y entonces dice, a partir de este instante ya me niego a que la OTAN se siga ampliando, que fíjate, prácticamente ha duplicado el número de países desde 1991, y pues luego podemos dar más datos. Dice, me niego porque además esto ya no es que esté cerca de mí, no, es que es mi frontera inmediata. Es mi último colchón estratégico, mi último buffer, y no lo puedo permitir bajo ningún concepto. Entre otras cosas, por todo lo que significaría el tener allí una amenaza, tener allí incluso que Estados Unidos, antes o después, seguro que intentaría instalar cualquier tipo de arma estratégica, incluyendo a lo mejor nucleares, que es que aquí hablamos de eso, pero es que se nos olvida que en Europa, Estados Unidos, ya hay 4 países en los que tiene desplegados armas nucleares. Y cuando hablamos de decir, ¿pero quién rodea aquí? Pero si es que Estados Unidos tiene más de casi 800 bases militares repartidas por todo el mundo, en 60 países, hombre, vamos a ser un poco honestos, ¿no? Pero al margen de eso, hay otro objetivo que para mí es el principal, y es precisamente la exigencia por parte de Rusia, que da igual que esté Putin, que mañana esté otro, la exigencia por parte de Rusia de querer ser un actor clave en el nuevo mundo, que cuando aquí la gente dice, no, es que quiere diseñar una nueva arquitectura europea, no nos equivoquemos. Lo que quiere es, en una nueva arquitectura mundial que ya existe, ser partícipe de ella y ser uno de los actores principales. Porque lo que le está diciendo a Estados Unidos, oye, que se te acabó ya el mundo unipolar del que has disfrutado desde 1991. Ahora estamos en un mundo multipolar donde está tu gran adversario geopolítico y económico, que es China, y donde estoy yo también, que de momento no puedo ser lo económico, pero sí que lo soy geopolítico y militar, y que queremos repartirnos el pastel del mundo, que ya no estás tú solo. Y lo está consiguiendo. Es que además, que ese es el problema que tiene Estados Unidos, que no nos damos cuenta. El problema es que Putin, Rusia, está consiguiendo su objetivo, porque se ha sentado de tú a tú con la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea está desaparecida. Con los líderes, estamos hablando de Alemania y Francia, y fíjate, principalmente con Macron, que quiere ser, una vez que ya no está la señora Merkel, que era la que mandaba, la jefa, pues dice, pues a ver si me hago yo cargo de Europa, ¿no? Que también es triste, que para qué queremos tantas instituciones europeas con todo lo que nos cuestan. Pero, además de eso, decir, ya se codea con los grandes, porque tú, una vez que tú te sientas a negociar con alguien, significa que se está poniendo, o tú le estás poniendo a tu altura. Y ahora lo ha conseguido. Lo vemos como ya está tratando de tú a Estados Unidos. Y volviendo a decir, ojo, que tenéis que contar conmigo. No solamente para el tema de Ucrania, a partir de ahora, para todo. Y el problema que tiene Estados Unidos es que dice, madre mía, o sea, ya no solamente China, que no sé cómo frenarla, que ya no sé qué hacer con ella, que me tiene desesperado por temas económicos, tecnológicos, que me está superando en todo. Dice, encima se me pone chulo ahora. Dice, ¿qué voy a hacer yo? Ese es el problema. Entonces, claro, dice, voy a utilizar la OTAN, voy a ver si sigo utilizando a mis mariachis europeos, que es lo que ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial, para ver si sujetan a esta China, a esta Rusia, que me empieza a volver loco. Pero claro, es que el Estados Unidos lo tiene muy complicado, esa es la verdad. Porque encima, si seguimos presionando a Rusia, que yo no creo que quiera, pero le vamos a poner completamente en los brazos de China. Y eso ya sería ya el acabose, ¿no? Entonces aquí se están jugando muchísimas bazas. Fíjate como el secretario de Estado estadounidense, Blinken, como llamó a China para decir, oye, procura no meterte, no te posiciones demasiado al lado de Rusia, como que China le va a hacer caso con el problema que tienen ellos ahora mismo, empezando por el problema que tienen en Taiwán, ¿no? Es decir, que aquí es que ahora mismo está jugándose verdaderamente este nuevo orden mundial, mucho más allá del europeo, que nosotros ya pintamos muy poco, aunque nosotros somos muy, muy eurocentristas, nos miramos solamente el ombligo y pensamos que el mundo somos nosotros, que somos muy pocos habitantes comparado con la inmensa mayoría que existe en otras partes del planeta, y que además no somos conscientes de que estos mensajes no se mandan para nosotros, y en realidad, como digo, nosotros significamos muy poco. Estos mensajes, primero, Putin, por ejemplo, los manda primero para su población, y lo segundo para el resto del mundo. Tenemos que entender eso. Y esos son los objetivos fundamentales. Si no entendemos eso, pues efectivamente, como te decía, el resto del discurso ya queda muy falseado. Pues aquí solamente se habla de el derecho soberano de un país a hacer lo que le dé la gana. ¿Quién le va a decir lo contrario? Pues fíjate, podríamos poner ejemplos de Estados Unidos, lo que ha impedido a tantos países soberanos hacer lo que quería. Y lo sigue haciendo. Y lo volvería a hacer. O si hablamos del tema de la democracia, pues mira, la gran falacia, ¿no? Cuando resulta que han entrado los últimos países que han entrado en la OTAN, Montenegro y Macedonia del Norte, no están recogidos, según todas las organizaciones o todos los estudios, análisis internacionales, ni siquiera como una democracia imperfecta. Ya no te digo, o sea, te quiero decir que es que de qué estamos hablando.
ciertos eslóganes y conceptos que con esos intentamos crear el cuento de estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Mira, ahora mismo, por ejemplo, cuando dicen, bueno, si no traemos el gas de Rusia, pues lo traeremos de Qatar. Pero resulta que tú vas precisamente a estos estudios, por ejemplo, de la unidad de inteligencia de The Economist, y Qatar está por debajo de Rusia como país más autoritario todavía. Cuando aquí decimos, con Rusia no, por Dios, que es una dictadura, un país autoritario, el Putin que es un dictador. Pero si resulta que entre los países autoritarios hay muchos con los que hacemos pingües negocios que nos llamamos fenomenal y que están mucho peor situados que Rusia. Pues es la hipocresía del mundo. Cuando aquí hablamos eso del derecho soberano, y decir, vamos a ver, la geopolítica es mucho más complicada, por favor. O sea, ¿de qué me estás contando? Lo que pasa es que son los argumentos que nos tratan de convencer, porque eso es otro tema que hablaremos, ¿no? Aquí la desinformación es por todos los lados. Y mira, ya, si me lo permites, y con esto ya te dejo que me preguntes algo. Mira, eso es que si me dejas que me rollo como estás. Es que esto es una maravilla, Pedro, es como asistir a una conferencia en directo, o sea que vamos, sigue. Claro, mira, vamos a ver, es verdad que hoy en día en esto que se llama la guerra híbrida, la guerra en la zona gris, irrestricta, todo lo que tú quieras llamarlo, que simplemente significa que lo no convencional se ha puesto por encima de lo convencional, y de hecho lo convencional está para respaldar a lo no convencional. Es decir, porque la guerra siempre ha sido híbrida, pero le hemos dado la vuelta. Claro, ¿qué significa? Que efectivamente dentro de esto no convencional está pues todo lo que se llama hoy en día operaciones de influencia, la desinformación, la manipulación mediática, la propaganda. Y claro que Rusia hace su desinformación y su propaganda. Solo faltaría que no lo hiciera. Que además, tú fíjate, maestros que vienen desde la época soviética de propaganda, no te voy ni a contar. ¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo Rusia? El problema, porque claro, tú para hacer una buena campaña de operaciones de influencia no basta con hacer un buen mensaje que llegue a los ejércitos, que llegue a las poblaciones, la propia, la contraria, sino que tienes que tener buenos canales de difusión. Es decir, que el mensaje llegue. No basta con que el mensaje sea bueno. ¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo Rusia? Que su mensaje no llega. Es decir, ya no tiene la capacidad que tuvo en su momento cuando se hacía la guerra cultural, que así se llamaba, en la época de la Guerra Fría, entre la CIA, entre la KGB, que se lo hacían aquí en Europa. Pero entonces Rusia tenía todos los partidos comunistas, tenía a la extrema izquierda, tenía revistas, tenía publicaciones, y esos mensajes llegaban a una buena parte de la población. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día no le llega. Tú piensas que es todo lo contrario de la desinformación, que por supuestísimo hace Estados Unidos y todo el mundo anglosajón que le rodea, que sí que nos llega, porque esa es la información que nosotros recibimos constantemente. Y en cambio, ellos ya le gustaría a Rusia que en España se viera mayoritariamente RT, pero no es así. Tú sabes que no. Podemos ver los SEIR, los índices de audiencia, sí, y que un día bueno puede llegar al 0,05%, es decir, que la han visto, 100 españoles, ¿no? Es decir, que el mensaje no llega, por más que aquí nos traten de convencer. Y por eso, dentro de esta gran manipulación, también se dicen todo tipo de barbaridades de Rusia. ¿Que Putin no es una hermanita de la caridad? Por supuestísimo que no. No vamos a ser tan inocentes, ni mucho menos. Ahora, que se está exagerando su maldad, por así decirlo, tampoco tengamos ninguna duda. Vamos a ver, Jano, es que esto no es nuevo. Vamos a ver, lo que pasa es que yo llevo trabajando en esto solo 30 años, entonces algo me suena, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Mira, esto ya lo hemos vivido con Saddam Hussein. Cuando Saddam Hussein se le quiso utilizar para que entrara en guerra con ese Irán cuando llega Khomeini en 1979, era un maravilloso, se le da la Legión de Honor francesa, se le dan las llaves de oro de un montón de ciudades en Estados Unidos, se le quería un montón, se le da dinero, de todo. Cuando se le quiere atacar, por una serie de circunstancias que daría para otras muchas horas, cuando se le quiere atacar, ¿qué se hace, Jano? Demonizarle hasta la saciedad. Y toda la maldad que tenía se le multiplica por 10 o por 100, ¿no? Pasó con lo mismo con Gaddafi, cuando se le quiere atacar, que luego se demostró claramente que era mentira, noticias que aparecieron en muchos medios de comunicación, claro, y medios de comunicación muy poderosos, muy potentes, internacionales, anglosajones, claro. Dice, entonces, lo mismo, porque la primera fase de cuando tú pretendes llegar a atacar a alguien que a lo mejor no llegas a atacarle, es la demonización, evidentemente, porque tú tienes que convencer a tus poblaciones de que es necesario, es imprescindible para el bien de la humanidad atacar al enemigo, e incluso casi
para que de tal forma que la población quede tan convencida que casi sea ella la que te fuerce a ti a llegar a atacarle. Este es el procedimiento, ¿no? Y en esa fase ya estamos, y por lo tanto se dicen auténticas barbaridades, ¿no? Y entonces, que también, por parte de unos y de otros, lo que pasa es que lo que te digo, aquí la realidad es que el mensaje a nosotros no nos llega, seamos honestos, y se están contando cada cosa. O sea, por supuesto, el Putin es el responsable de la corrupción de todos nuestros políticos, es el responsable de la situación en Cataluña, es el responsable del Brexit, de que traen ganar las elecciones, de todo lo malo del mundo, del cambio climático, de absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, tú sabes que en eso hay una manipulación. Lo que pasa es que hay gente, primero, que no conoce cómo funcionan las artimañas de los servicios de inteligencia, lo primero, gente que se brinda al juego, gente que vive de prestarse al juego, que también hay que decirlo clarísimamente, y luego hay gente que simplemente no sabe cómo funciona esto y se les utiliza. Son personas que son utilizadas. Es muy fácil fabricar informes, falsos informes, que a lo mejor no son falsos de todo, pero que sí están totalmente sesgados, y hay personas que no conocen estos mecanismos, por más que sea eurodiputado y se crea que es cansado y tal, y en realidad no tiene ni idea de cómo funciona el mundo. Eso es lo cierto, Jano. Ahora, porque además es verdad que todos estamos manipulados, fíjate, ya digo que yo que tengo algo de experiencia, y a mí me la cuelan también como a todos, que muchas veces me cuesta contrastar, todavía hace poco me pasó con un tuit que puse, que me habían mandado una persona que tiene un puesto oficial muy importante, que conozco hace muchos años y que considero súper seria, y que en cambio a él también se la habían colado y a mí me la colaron y luego tuve que pedir disculpas y borrar el tuit. Sí, bueno, pero tú rectificas, porque aquí muchas veces, tú rectificas porque tú lo haces de buena voluntad y de me he equivocado, pero es que es lo que decías, ¿no? La intención de los mensajes no es rectificar, sino es que acabes aceptando el mensaje de turno único que quieren crear. Has hablado de muchos casos líderes que Occidente al principio nos presentaban como mira qué buenos son, cuando dejaron de interesarnos eran perversos y malos. Yo recuerdo el último Shah de Persia, hablas de Irán, una de sus últimas entrevistas cuando ya estaba exiliado, él decía que si Estados Unidos le engañó, y ahora vamos con esto liándolo con Putin, que también se ha sentido engañado por la OTAN, como comentabas tú antes, y él dijo que si hubiese sabido todo antes, hubiese volado los pozos de petróleo, todos los pozos de petróleo de Irán. O sea que bueno, la geopolítica es así, pero claro, hace gracia cuando dices, a ver, no me estáis vendiendo aquí que sois unos angelitos, y fíjate qué demonio es Putin, que hablando de eso, Putin también dice que a ellos le engañaron con la OTAN, que lo que se firmó en su momento se ha incumplido y que claro, ellos realmente lo que dicen es que no pueden tener a las puertas, en las fronteras de su país, permitir que de facto Ucrania pertenezca a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Mira, claro, sabes que aquí la historia viene de la época de Gorbachov y Reagan, que Gorbachov lo ha dicho en muchas entrevistas y tiene escrito en sus memorias, que ahora mismo que yo sepa solo están publicadas, muy recientes, de hace unos pocos meses, en ruso y en alemán, en la que dice que OTAN le promete que no solamente no se va a seguir ampliando una vez, si él se compromete a desmontar el Pacto de Varsovia, que era la razón de ser de la OTAN, no solamente no ampliarse, sino que irse desmontando paulatinamente. Esto parece ser que se lo prometen en 1990, y es más, hay algunas declaraciones que no se han querido hacer públicas el que fuera embajador de Estados Unidos en Moscú en esa época, que él dice que sí que lo confirma. Lo que pasa es que no hay nada escrito. Y como no hay nada escrito, pues entonces, bueno, sí, pero no. Y luego aquí lo que alega, por ejemplo, la OTAN, claro, dice, no, pero es que luego en 1997 Boris Yeltsin firma un documento, un memorándum de entendimiento con OTAN, que es cuando se establece en OTAN, se establece posteriormente una delegación rusa en la sede de Bruselas, dice, y no le importa que la OTAN se siga ampliando hacia el este. Claro, vamos a ver, es que estamos hablando de Boris Yeltsin. En 1997, o sea, si ya empezó siendo, digamos, bastante estrambótico, vamos a dejarlo ahí, en 1997 ya casi no pintaba nada, ¿no? Recordemos que está perdiendo la primera guerra de Chechenia, que luego la tiene que ganar el Putin, y además, pues eso, dirigido prácticamente también por la economía, al menos por Estados Unidos, un país que estaba siendo absolutamente depredado por los oligarcas, ojito, oligarcas que ¿sabes a dónde se llevaron el dinero? Básicamente a la City de Londres. Recordemos que los barrios más ostentosos de todo Londres son los barrios de los rusos de aquella época. Que ahí vienen todas las historias luego de todo lo que pasó con el Skripal, con no sé cuánto, qué tal, porque hay muchísimo tela que cortar, o sea, de todo el dinero que se llevaron para allí, ¿no? Y depredaron completamente el país hasta que llegó Putin, que te digo que no es ninguna hermanita de la caridad, ni mucho menos, que sabe cómo dar los toques de vez en cuando de atención a sus adversarios para ponerles firmes.
Pero que es verdad que puso un orden en el país. Y aquello que además, fíjate, pensamos, como pasa ahora cuando dice, ¿qué poder tienen las tecnológicas? ¿Qué poder tenían en aquella época? Hay que pensar que un Estado es como una pisonadora, puede ir muy lento, pero al final te arrolla, te destroza. Tú piensas que todos los instrumentos que tiene un Estado, como lo estamos viendo cuando a Mark Zuckerberg o al que sea se le quiere llevar, se le lleva al Congreso. Y si se quiere destrozar, se le destroza. Y si no, se le queda cualquier historia para destrozarle, ¿no? Te quiero decir, porque cuentas con la justicia, con los servicios de inteligencia, y con la diplomacia, con la policía, cuentas con tantos mecanismos que serán muy lentos, serán muy torpes, pero que al final te van machacando. Y mira, todos los que terminaron tuvieron que salir por piernas del país o terminaron encarcelados. Y eran súper hipermillonarios, ¿no? Que aquellos se pensaban que eran los que verdaderamente dirigían el país. Y no fue así, ni mucho menos. Entonces, claro, pues lo mismo, ese es el ejemplo de que no es lo mismo lo que podía haber dicho la Rusia en un momento determinado con la Rusia actual. Piensa que cuando sabemos que en realidad Putin en 1999 llegó a primer ministro, todavía siendo presidente Boris Yeltsin, pero ya al año siguiente fue cuando ya llegó a la presidencia de Rusia. Cuando llega a la presidencia de Rusia en el año 2000, se encuentra con un país absolutamente destrozado, Jano. Pero cuando digo destrozado, los barcos oxidándose, que se habían quedado oxidándose en los puertos, que prácticamente no navegaban, algunos estaban, ya te digo, vamos, para chatarra, con un ejército que en muchos casos, casi en desbandadas, había tenido que vender el material, el combustible, para poder sobrevivir, porque durante muchos años prácticamente solo se le pagaba al ejército de Moscú para que protegiera al gobierno, donde no había servicios sociales prácticamente, es decir, un país desmontado y sobre todo que había perdido el orgullo que siempre han tenido, ese orgullo nacionalista que habían tenido los rusos al ver la situación de su país. Y él pretende devolverle, empezando primero el orgullo del pueblo y luego intentarle devolver el prestigio internacional y la voz en el mundo que cree que le corresponde por historia, por cultura, por todo su pasado, por territorio. Pensemos que es 17 veces España. Y España no es un país pequeño, estamos hablando de más de 500.000 kilómetros, 17 veces España, donde por recursos prácticamente infinitos. Y fíjate, todavía no estamos hablando de todo el tema del Ártico, pero ya no solamente de energía, de minerales estratégicos, de madera, hasta de agua, absolutamente de todo. Porque cuando hablamos, dices, ahora mismo el poder económico de Rusia no es muy grande, pero cuando se analiza un país hay que pensar en su poder actual y en el potencial. Y el potencial que tiene es inmenso. Entonces, claro, y entonces lo que ha pasado es hasta que hemos llegado a la situación actual. Hay un tema ahí, efectivamente, del año 2013-2014, en el tema de Ucrania/Crimea, pero luego también tenemos en el 2015 la guerra en Siria, una guerra donde ahí Rusia se planteó y dijo, mira, Estados Unidos, se acabó, no me vas a seguir contando la historia de las revueltas árabes, ya bastante me las has hecho en Libia, porque aquí me hace mucha gracia cuando dice, es que queremos llevar la democracia a Ucrania. Digo, sí, como la llevamos a Afganistán, como que Biden, sus palabras, dijo, no, ¿pero qué es esto de la democracia? Pero si no habíamos, nadie ha hablado de llevar la democracia, que es lo que nos habían vendido. Dice, no, si yo lo que quería era que no volviera a haber un gran atentado en Estados Unidos, a mí la democracia me daba igual. Pero la democracia que también hemos llevado a Irak, ojo, y la democracia que hemos llevado ni más ni menos que a Libia, un país que hemos desmontado completamente y que por culpa que ahora que tanto hablamos del yihadismo y de no sé qué, a ver si me dejan de mandar cosas, que fíjate, se nos ha olvidado que todo lo que nosotros, la OTAN, causamos en Libia, estamos hablando que hemos creado un desastre en el Magreb, en el Sahel y cada vez más en África Occidental. Y buena parte de lo que está pasando es responsabilidad nuestra. Y, por supuesto, la democracia no la llevamos ni por casualidad, ¿no? Entonces, te quiero decir que basta ya de estas falacias, por favor, que yo creo firmemente en la democracia, soy un grandísimo defensor de la democracia, creo que además debería haber una democracia mucho más perfecta de la que tenemos ahora mismo, pero también sabemos que la democracia se ha utilizado como instrumento geopolítico de poder, que así lo ha utilizado Estados Unidos, por supuestísimo, y que ha cometido desmanes por todos los lados. Mira, cuando hablamos de injerencias en elecciones, según estudios absolutamente independientes, efectivamente, los soviéticos /rusos, desde la Segunda Guerra Mundial, pueden haber interferido en una 50 de procesos electorales. Por supuesto que sí. Tú piensas que todo gran poder, lo que pretende es que los demás pequeños poderes, las pequeñas potencias, haya gobiernos que les sean afines. Esto no vamos a descubrir la pólvora ahora, ¿no? Pero claro, la otra parte es que Estados Unidos se considera que ha ingerido o interferido al menos
en 100 procesos electorales, en algunos casos con golpes de Estado, que están más que documentados. El primero en los años 50 en Irán, que antes hemos hablado de Irán, ¿no? En fin, que te quiero decir que vamos a ser un poco honestos. Lo que pasa es que, ya te digo, aquí primero hay mucha falta de objetividad. Que te digo, aquí lo hemos hablado muchas veces, Jano, aquí no hay buenos ni malos, cada gran potencia está a lo suyo, está a sus intereses. Y lo que pasa es que aquí hay muchos abducidos y que solamente ven en una línea, no, este es el bueno, los otros malos, todos los malos, con un exceso de demasiado maniqueos, demasiado polarizados, y hay que ser un poco más objetivos y verlo de los dos lados. Y además a nosotros los militares siempre nos enseñaban a ponernos el gorro del enemigo para pensar como el enemigo, del otro lado, para intentar precisamente pues tener éxito en el campo de batalla, y es algo que aprendimos todos. Sí, hablas de intereses que realmente hay muchos en juego en el caso de Ucrania, económicos, militares, estratégicos, pero sobre todo energéticos. También. Porque, claro, aquí hay un punto que Rusia es el principal proveedor de gas de Europa. Esto también cuando hablábamos de, no, es que es un dictador, y bueno, y le compramos el gas sin ningún problema, y cuando nos interesa es muy bueno Vladimir, y cuando no es malísimo, ¿no? Entonces, es el principal proveedor de Europa de gas, y la mayoría del gas ruso viene por gasoductos que pasan por Ucrania, y por los que Ucrania recibe muchísimos millones, miles de millones de euros. Y de hecho, bueno, por eso está el gasoducto del Nord Stream 2, que va a conectar directamente Rusia con Alemania para evitar eso. Pero claro, yo lo que me planteo cuando algunos dicen, no, esto va a ser una escalada que va a aumentar y la guerra es inminente, y bueno, Europa no está tampoco para hacerse el chulito. O sea, me refiero, cuando dependes del gas ruso, tampoco puedes llegar, ¿no?, a enfrentarte a Rusia. O sea, lo que tú decías, es decir, ¿qué cartas tiene Occidente? Claro. En esa decadencia quizás, que ahora se aprovecha Rusia, decir, bueno, Estados Unidos ya no es ese líder que era antes, voy a aprovechar la situación. ¿Qué posibilidades tiene Estados Unidos de triunfar en esta batalla de gallos, por llamarlo de alguna manera, contra Rusia? Lo primero, mira, cuando todo el mundo habla de Occidente, yo les pediría, oye, ¿me puedes definir Occidente? Porque eso deberíamos también empezar por ahí, ¿no? Sí, porque claro, Rusia es más Occidente actualmente que otros tantos países. Nosotros decimos Occidente, y claro, nosotros decimos, no, solamente Estados Unidos y Europa, que somos las únicas democracias liberales en el mundo, pero no es así. Es más, es una definición más amplia de Occidente, se incluye incluso a Japón, ¿no? Podríamos incluso, claro, en cierta medida. Efectivamente. Bueno, vamos a suponer eso, Estados Unidos... Vamos a quedarnos con el concepto que todo el mundo... Que somos los guays del mundo, claro, y los demás, te digo, son todos nada, unos miserables o todos malvados. Pues mira, efectivamente, ¿qué sucede? Que el gas que proviene de Rusia, y resulta que Europa, el 40% de todo el gas procede precisamente de Rusia. Hay países que lo tenemos más diversificado porque tenemos la suerte de tener fuentes muy cerquita de nosotros, como es el caso de España, que luego podemos dar más detalles. Sí, con Argelia. Pero hay países, piensa que ahora mismo hay una docena de países en Europa, sean o no sean de la Unión Europea, que dependen al menos el 70% del gas ruso. El 70%. Pero es que hay países que dependen al 100%. Hay 6 países que dependen al 100% del gas ruso. Claro, efectivamente, ¿cómo llegaba este gas? Llega básicamente por 3 canalizaciones. Una que atraviesa Ucrania, que va llegando hasta todos los demás países, hasta el centro de Europa. Otra que atraviesa Bielorrusia y otra cuando se abre el Nord Stream, el 1. El Nord Stream, precisamente pensando en esa vulnerabilidad que significaba pasar por Ucrania y pasar por Bielorrusia, dice, bueno, pues Alemania dice, yo voy a solucionar mi problema. A Rusia le viene fenomenal, abrimos una canalización desde Rusia a través del mar Báltico directamente hasta Alemania, y Alemania su problema prácticamente lo tiene solucionado. Dice, yo sin gas ya no me voy a quedar, lo demás ya veremos a ver qué pasa. Porque esto se veía venir desde hacía tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ahora mismo, si se abriera el Nord Stream 2, que sabes que Estados Unidos ha puesto 1000 zancadillas, ha movilizado grupos ecologistas a países enteros, ha hecho la vida imposible a las empresas, a la docena de empresas españolas, europeas, que trabajaban en el proyecto para que la abandonaran, imponiéndole sanciones, y que prácticamente al final ha tenido que construir Gazprom. Claro, ¿qué significa? Porque primero Estados Unidos no quería que Europa tuviéramos esa vulnerabilidad o esa dependencia de Rusia, porque evidentemente nos ata a Rusia. Y por otro lado, porque Estados Unidos lo que pretende, que luego también puedo dar mucho más detalles, lo que pretende es que ese gas, venderlo ellos en forma de gas natural licuado, que es mucho más caro para nosotros por el proceso que significa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, Estados Unidos, el Nord Stream 2 ya está terminado desde finales del año pasado, tenía que haberse abierto el 1 de enero, y entonces ha obligado a Alemania a decir que no, que por problemas burocráticos, que vamos a retrasarlo por lo menos 6 meses.
entre otras cosas, para ver qué pasa con lo de Ucrania. ¿Por qué? Porque, claro, en el momento que se abra esa canalización, ya Rusia no necesita que pase por Ucrania para llegar a Polonia o para llegar a Alemania, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que le podría cerrar completamente el gas a Ucrania y no solamente le dejaría sin gas a Ucrania, fíjate, ya como está nevando ahora, las temperaturas que hay, no solamente le dejaría sin gas, sino, como tú bien has dicho, le dejaría sin los ingresos que le significa a Hungría que pase el gas por su territorio, que es mucho dinero. Entonces, claro, pero mucho dinero. Tengo las cifras por ahí, estamos hablando de miles de millones, ¿no? Sí, miles de millones de euros. Sí. Entonces, claro, ¿qué significa? Que como estamos en la situación que estamos, Estados Unidos no quiere que Rusia tenga otro instrumento más de presión sobre Ucrania y por eso ha impedido al gobierno alemán abrir la espita para que el gas empiece a fluir. Claro, entonces tenemos es que en Europa hay que pensar que tenemos una dependencia energética en general del 60% y que además no va a ser fácil de suplir. Ojito, no va a ser fácil de suplir. Y encima, como países como Holanda, que sabes que en Holanda, no es muy conocido, no sé si lo conocerías, en Holanda tenemos el mayor yacimiento de gas de la Unión Europea, no de Europa, de la Unión Europea. Pero resulta que el gobierno holandés, y ecológico, también él dice, no, en 5 años lo vamos a cerrar para transformarnos todo en energía verde. Y creo que el año pasado, dice, no, esto ya directamente, como muy tarde en el 2023, tenemos que cerrarlo completamente el yacimiento. Mira, en Holanda viento hace muchos años siglos que tienen molinos de viento, pero me temo que sol tienen bastante poco. O sea, por mucho que se empeñen en poner placas solares, creo que mucha energía solar no van a tener. Pero pasa en el resto de Europa. Yo siempre cuando hablo de este tema, pongo el ejemplo, yo recuerdo viviendo en Estrasburgo, que hubo un año, y no se me olvidará jamás, que entre el 1 de enero y el 30 de junio no vimos el sol ni un solo día, Jano, ni un solo día. Que, por cierto, para los españoles, desesperante, es casi lo peor que pueda haber, ¿no? Te quiero decir que tenemos que ser conscientes y por eso Alemania pues sigue quemando carbón y seguramente tendrá necesidad de seguir utilizando el gas y más ellos que no quieren tener centrales nucleares, pero claro, porque sí, una cosa son lo que nos gustaría, como tantas cosas en la vida, y otra cosa es lo que podemos tener, claro. que eso es lo otro. Y ahora mismo, pues ya ves, pues el debate que hay, incluso con la energía nuclear o con el gas, como paso intermedio para efectivamente algún día tener buenos sistemas de energía alternativa, de energía renovable, que es verdad que, entre otras cosas, nos va a significar que podamos tener una autonomía, o al menos más autonomía energética, que por supuesto yo lo considero imprescindible. Uh-huh. Y es más, en España, que sí que tenemos buen sol y zonas también con mucho viento, podemos aprovecharlo todavía mejor que los otros países que no tienen esa misma fortuna, ¿no? Pero claro, tenemos que ser conscientes que si aceleramos demasiado el proceso, al final, ¿a quién vamos a perjudicar, como siempre? A los ciudadanos, que son los que están pagando los platos rotos, con un incremento, ya lo vemos, de la energía brutal, ¿no? Y que en algunos casos es prácticamente insostenible. Como todo, pues hace falta hacer una reflexión profunda, como tú sabes bien, tenemos que despojar de todo esto de ideologías, de fanatismos, que ya no digo de ideas, es que estamos en ideologías y fanatismos, claramente, porque si no el debate es imposible. Además, es un debate que es que chocar contra un muro, porque el que tiene una idea en la cabeza absolutamente fanática, pues no se la vas a quitar nunca de ella. Sí, pues a mí me sorprendía cuando hablaba de esos analistas que decían, no, porque dando como posible una guerra, un conflicto, que además se puede alargar mucho en el tiempo, porque poco se habla también de la división que existe dentro del propio pueblo ucraniano. Correcto. Muchas veces nos venden como que Ucrania están todos felices y de repente viene Putin a molestarlos, ¿no? Tienen un problema y una división, en el caso de Crimea, ¿no? Crimea, bueno, la mayoría es población prorrusa, por decirlo de alguna manera, pues que son rusos y hacemos, digamos, seguimos su línea. Y entonces, claro, intentan trasladarnos que Ucrania, pobrecita, que fíjate que viene Putin a molestarle. Y en realidad toda esta crisis comienza porque Estados Unidos empieza a intentar acercar a Ucrania, a la OTAN. O sea, si no, no estaríamos hablando de esta crisis. Y ha fomentado un nacionalismo que en algunos casos es cuestionable. Mira, efectivamente, sí, lo has dicho muy bien, Jano, porque eso tampoco se habla. Yo lo he hecho algún comentario en algún programa. La sociedad ucraniana es una sociedad muy dividida. Mira, muy dividida, empezando hasta por la religión, si me apuras, pero también, por supuesto, por la lengua. Hay que pensar que hable solo ucraniano, ahora que hoy hay un programa que decía, no, a partir de ahora en vez de llamarle Kiev, vamos a llamar Kiev, ¿no? Que es en ucraniano, una cosa así, ¿no? Que estas cosas que se inventan, ¿no? Porque así ayudamos más al pueblo ucraniano, o sea, no saben ni lo que están hablando, ¿no? Pero, entonces, claro, si es que solo hable ucraniano se estima que puede ser entonces un 15% de la población. El otro 85% habla
ruso/ucraniano, y que hablen solamente ruso más del 50%, solamente ruso. Es decir, no solamente es en la zona de Donbass, mucho más allá hay muchas más personas rusoparlantes. Y no significa que sean rusófilos o que pretendan anexionarse a Rusia, pero que son rusoparlantes. Y recordemos que el idioma también marca mucho. Efectivamente, es una sociedad muy fraccionada, muy dividida. Esa es la realidad. Y es cierto que ahora mismo se está fomentando un nacionalismo, en algunos casos hasta artificial, porque sabemos que el ucraniano al final, pues es, para hacernos una idea, para que lo entienda todo el mundo, pues puede ser como entre el español y el gallego, entre el ruso y el ucraniano. Y esa diferencia del ucraniano está muy mezclada con el alemán, el polaco, que viene esto de la época del Imperio Austrohúngaro, fíjate, ¿no? Pero, que de hecho, además, básicamente solo se hablaba en algunas zonas rurales. Lo que pasa es que hay como elemento separador, que el idioma es lo que tiene, que lo mismo que puede ser aglutinador es separador, pues lo están utilizando de manera política. Y sabes que ahora mismo hay leyes en Ucrania que obligan a los medios a publicar al menos el 50% en ucraniano. Cosa que hasta ahora no se daba porque la mayoría de la población... Es más, es que ahora mismo su presidente es que habla muchísimo mejor ruso que ucraniano. Pero bueno, oye, muy interesante la historia de Zelensky, ¿eh? No sé si la conoces, luego lo podemos comentar. Porque no la conozco. La podemos hacer muy brevemente porque es interesantísima. Sí, coméntala, Pedro, porque es que parece algo como, no sé, como de Kafkiano totalmente, o de Gila, una cosa así, ahora lo comento. Pero mira, entonces, ¿qué pasa? Bueno, y están obligando, por ejemplo, en las grandes capitales, a que se rotule en ucraniano. Están obligando a estos medios que si no, que hagan 2 tiradas, una en ruso y otra en ucraniano. Es decir, están cerrando televisiones que solo emitían en ruso, para que veamos ese proceso de inmersión lingüística muy nacionalista como se está aplicando también en Ucrania. Y además que sabes, bueno, pues acusados en algunos casos, incluso casi de muy extrema derecha, relacionados, en fin, no voy a seguir por ahí, pero te quiero decir que ya me entiendes, que está el tema un tanto delicado. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto, que es relativamente reciente, que podríamos pensar que el primer nacionalismo importante, estamos hablando de probablemente principios del siglo XX, que además lo impuso un poco Alemania para hacer un poco la contra a la Revolución Rusa. Posteriormente, quien de verdad fomenta el nacionalismo es la Alemania de Hitler, cuando allí entra en Ucrania en el año 1941. En fin, que podríamos hablar de cómo se ha manejado, y sobre todo a partir de 1991, cuando Occidente, este llamado Occidente, le interesa fomentar ese nacionalismo precisamente para desgajarlo definitivamente de Rusia. Con todo el sistema sentimental, el tema sentimental que hay detrás para los rusos con respecto a Ucrania, que fíjate que incluso entre los propios ucranianos, y si tú hablas con ucranianos que viven aquí en España, ellos también están divididos. Tampoco te creas que lo tienen tan claro. Totalmente. O sea, no es que digas, es que todos los ucranianos están absolutamente en contra de Rusia. Lo que pasa es que, como en muchas televisiones, esta manera de manipular, te sacan a los ucranianos que dicen, ¡oh, usaremos hasta la muerte contra Rusia y contra no sé qué! Pero si tú vas aquí a una iglesia ortodoxa donde van los rusos y ucranianos y empiezas a preguntar, la cosa no está tan clara, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Yo conozco solo a 2 ucranianos, pues solo conozco a 2, pero bueno, en mi estadística con esa pequeña representación, cada uno piensa completamente opuesto. Pues así es. Y los dos vienen de Kiev, ojo, que no estoy diciendo que uno venga de la zona que digamos del sureste o de Crimea, no, son de Kiev y cada uno piensa. Eso es otro tema, y ahora te cuento lo de Zelensky. Es otro tema, mira, en realidad no sabemos cuántos habitantes hay en Ucrania. Oficialmente, si tú entras en Wikipedia, te pondrá a lo mejor pues 42 millones, una cosa así, ¿no? Pero no es cierto. El último censo data del 2001, precisamente porque no se ha querido hacer censo por la situación que hay, ¿no? Pero fíjate, se estima que probablemente ahora mismo no haya más de 27 millones de ucranianos viviendo en Ucrania, porque el resto se ha marchado del país. Sí, porque es que podíamos hablar de tantas cosas que se ignoran o se quieren ignorar. Mira, en 1991, cuando se desgaja la Unión Soviética, Ucrania era la república socialista más rica de toda la URSS, la más rica. Hoy en día tenemos que decir claramente que Ucrania está considerado el país más pobre de toda Europa. El más pobre de toda Europa. Lo mismo porque a partir de 1991 también hubo una serie de oligarcas que se fomentaron ese nacionalismo y se les fomentó ese nacionalismo que también se aprovecharon para depredar completamente el país. En algunos casos, estos occidentales que somos tan listos, lo que hicimos fue comprarles empresas a bajo precio y para cerrarlas, para evitar la competencia que nos podía hacer al resto de Europa.
y ellos las vendieron con toda tranquilidad. Ahora mismo es un país con profundas desigualdades sociales dentro de las ciudades. Y si vamos entre las ciudades y el campo que está en general muy atrasado. Es decir, que hay muchísimas desigualdades. Y es más, la mayoría de las personas que han emigrado de Ucrania son mujeres. Mujeres que buscando a través del matrimonio, pues buscando una vida mejor, ¿no? De una relación sentimental. Es decir, que podríamos hablar de tantas cosas que no es tan sencillo, mucho menos. Te cuento un poco lo de Zelensky. Sí. Mira, pues verás, Zelensky resulta que sabes que es un actor cómico. Sí, está ahí, sí. Vamos a ver, oye, que le queremos mucho, pero por hacernos una idea es como si José Mota se presenta a presidente, ¿no? Claro, y ya tengo que le queremos todos mucho a José Mota, pero mira, claro, y además es una persona, tú sabes que al final estar en la televisión es lo que te permite que te conozca la mayoría de la población y más en sitios, son las personas más rurales, que no tienen acceso a lo mejor a internet o a otros medios. Claro, y al final, pues incluso, y lo hemos visto en otros sitios, fíjate, cuando en Italia pues había la chicholina y hasta diputada, en fin. Al final, bueno, y aquí, bueno, no quiero citar a nadie, pero tú sabes que aquí, en España ha habido partidos que han salido de las televisiones, ¿no? Como bien sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que estar en la televisión, pues al final hace que la gente te conozca y algunos te odiarán, pero otros pues te van a seguir. Y resulta que él tenía una serie de televisión, que por cierto, el dueño de esa cadena está considerado uno de sus grandes oligarcas nacionalistas, con lo cual Zelensky también tiene ahí una relación extraña con este nacionalismo, que como te decía, que él habla mejor ruso que ucraniano, que prácticamente no lo habla. Y verás, y resulta que él tenía una serie en la que él protagonizaba, de forma de broma, protagonizaba a una persona que quería llegar a presidente. Y lo hacía acusando a los demás de corrupción. Que es verdad que eso es otra cosa que se trata de ocultar, que según todos los informes de Transparencia Internacional, Ucrania está considerado uno de los países más corruptos del mundo. Aquí cuando hablamos de Rusia, que es un país también muy corrupto, es que resulta que Rusia y Ucrania están prácticamente a la misma altura en los países con mayor corrupción del mundo. Bueno, pero entonces esta persona, en la ficción, pues empieza a coger popularidad porque iba por las calles, saludaba a la gente, hablaba eso de fíjate de la corrupción que ha habido, denunciando casos de corrupción, y él va cogiendo fuerza hasta que llega presidente. Claro, entonces cuando iba muchas veces por la calle, la gente no sabía si es que le estaban grabando para la serie o era real. Y mucha gente se prestaba encantada pensando que iba a salir en la televisión, en la serie. Entonces, claro, iba, fíjate, que no sé cuánto y tal. Y bueno, pues se fue metiendo, con apoyo de oligarcas, se fue metiendo y ha llegado a presidente un actor cómico que proviene de una serie, o sea, ha llegado a cumplir la realidad algo que procedía de una ficción. O sea, es una historia realmente estrambótica, ¿no? Que llama mucho la atención, que es que él no era un político, era un actor cómico. Esa es la realidad. Bueno, para que veas que allí hay muchas cosas de las que podemos hablar, que no todo es el mundo de maravilloso de la Arcadia que nos ha querido. Y si hablamos de corrupción, podemos hablar también de los vínculos del hijo de Joe Biden, que esto también ha pasado muy desapercibido, cosa que a mí me sorprende, y yo es que me quedo perplejo cuando dices, bueno, ¿por qué nadie nombra esto, no? Se le ha echado paladas y paladas de tierra encima. Algo terrible. Volvemos a lo mismo. Mira, tú piensas, hay otro tema que tampoco, no lo he hablado de él, pero tú como sabes mucho de estos temas también lo vas a entender perfectamente y las personas que no van a ver también. Mira, Putin tiene dos enemigos, básicamente. A todo este proyecto que él tiene, de volver otra vez a ser una superpotencia con voz en el mundo, tiene dos enemigos principales. Por un lado, un enemigo geopolítico, que es Estados Unidos, que es el que ha tenido mandado en este mundo unipolar hasta ahora y que no quiere que otro tengamos, ¿qué vas a mandar tú? Bastante mando yo. Eso es lo primero. Pero tiene otro enemigo muy importante, que es, y vamos a llamarle, el mundo ultraliberal. Este mundo ultraliberal que está absolutamente enfrentado a muerte contra Putin, absolutamente, porque claro, Putin lo que propugna es la vuelta a un mundo neoconservador. Los tradicionales, por ejemplo, que no estoy justificando nada, simplemente lo sí, es una realidad. Porque ya sabes que cuando dices algo dices, es que no, simplemente estamos explicando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tiene enemigos muy poderosos, muy poderosos, muy poderosos. Por eso había una afinidad muy grande, personal, entre Trump y Putin. Y es comprensible, y decimos que no se ha podido demostrar nada hasta ahora de modo fehaciente de que Rusia interfiriera en las elecciones para que saliera Trump, en las elecciones estadounidenses. Pero también te digo una cosa, yo lo comprendería perfectamente porque la otra opción era Hillary Clinton, y Hillary Clinton manifiestamente, dicho por ella,
odiaba a Putin, porque representaba todo lo contrario, precisamente ese mundo ultraliberal. Y las cosas que decía que iba a hacer en cuanto llegara al poder eran claramente dirigidas contra Rusia, más allá de Putin. Pero claro, ¿qué significa? Que ese mundo ultraliberal que tiene mucha fuerza, que tiene muchos seguidores, que tiene muchos analistas, que tiene muchos periodistas, que constantemente están escribiendo artículos, incluso en medios muy importantes, ejercen una gran influencia en esa fase, en ese proceso de demonización de Putin. Esos son sus dos grandes adversarios. Tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, claro, ahora mismo se juntan unos demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos, que también son ese mundo ultraliberal, no tan exagerado quizá como Hillary Clinton, pero que están en esa línea, además del tema geopolítico. Y fíjate, y ahora mismo tenemos una división en el Partido Republicano en Estados Unidos, de los que son nacionalistas y muy halcones y que están encantados de que haya un enfrentamiento con Rusia, porque, entre otras cosas, representan los intereses del complejo industrial militar, que eso también podemos hablar, porque no sé si sabes, Jano, que hay un lobby que paga la industria del armamento en Estados Unidos que se llama por la ampliación de la OTAN. Y luego, si quieres, te explico el porqué. El negocio que significa la ampliación de la OTAN. Pero claro, para la industria del armamento, que por cierto estos días está subiendo descaradamente sus valores en bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay otra parte de los republicanos, que son la parte trumpista, que en cambio tienen una afinidad con Rusia, que dice, mira, no tengo ningún interés en enfrentarme con Rusia, porque ellos lo que representan son los intereses de otra parte, que son aquellas empresas que tienen negocios en Rusia, empezando por negocios en el sector de la energía, que ahora mismo también están presionando a Biden para que se deje de ponerle más sanciones, porque temen que una de las posibilidades que llegue a hacer Rusia sea nacionalizar las empresas o las acciones que ellos tienen ahora mismo en Rusia. Es decir, que aquí hay muchos intereses. Aquí cuando hablan de esa manera simplista, la democracia, la soberanía de los pueblos. O sea, si es que eso, tenemos que, yo os digo siempre, vamos a ver, esos son los flecos, son las cosas, las hojitas del árbol con las que nos entretienen. Tenemos que ir a las raíces de los problemas. Y son todos muchísimo más complejos. Y además, tú sabes que aquí nada más hay que intereses, que hay negocio, y lo demás, los derechos humanos, la democracia, en realidad importan lamentablemente muy poco. Y hay una cosa que has dicho. Hablas del mundo ultraliberal, yo lo definiría como el mundo posmoderno, por decirlo de alguna manera, que claro, choca frontalmente con lo que representa la Rusia de Putin, ¿no? Que son esos valores tradicionales, la defensa, por ejemplo, de la familia, la defensa de la religión. Claro, o sea, chocan frontalmente. O sea, no solo son intereses, como hemos comentado, económicos, energéticos, etcétera, etcétera, sino que también ideológicos en este aspecto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es una parte que se nos olvida y piensa que en ese mundo posmoderno, ultraliberal, es importantísimo. Es que hay tanta gente, oye, que yo lo respeto todas las ideas, pero que hay tanta gente que trabaja y que cobra. Vive de eso. Que vive de eso, que es descarado y además lo estamos viendo. Con lo cual, vemos muchísima desinformación de gente que escribe artículos cuando sabemos positivamente que trabajan pagados por servicios de inteligencia extranjeros, que trabajan precisamente pagados por fundaciones, organizaciones o sociedades que todos conocemos, que además es que en algunos casos lo dicen abiertamente y que además no tienen ningún empacho en ello. Y claro, con lo cual es que vivimos en un proceso de desinformación tal. Por eso cuando hay gente que sale, no, estoy seguro que este ciberataque lo ha mandado Rusia, digo, madre mía, estás tú bien enterado de lo que significa esto. Cuando dicen con esa rotundidad, no, porque es que esto es culpa todo de... Yo no digo que parte no tenga, por supuesto que no, pero que porque aquí, una vez más, todos están en el mismo juego, pero decir esas cosas con esa rotundidad y con esas afirmaciones significa de entrada que no tienen ni la más remota idea, efectivamente, de qué va a jugar actualmente en el mundo. Y ahora, claro, muchos nos preguntamos, porque, bueno, yo viéndolo, dices esto, a más, o no sé cuál es tu impresión, mi impresión es que a más no puede ir, o sea, un conflicto bélico entre Estados Unidos y Rusia no interesa, porque al fin y al cabo sería un lose-lose, por decirlo de alguna manera, o sea, nadie ganaría de eso. Pero claro, ahora, como Estados Unidos, después del ridículo tan espantoso que has hecho en Afganistán, y ojo, China, que está mirando de reojo diciendo, a ver qué hacéis, porque yo estoy mirando a Taiwán, que esto es la isla que yo quiero, ¿quién se baja ahora del burro? O sea, ¿quién dice, pues yo pierdo? ¿Cómo consigues ahora que esta situación, aunque no vaya más, quede como hemos ganado esta batalla diplomática o este pulso? ¿No? Porque claro, esto ahora... Esa es la cuestión. Mira, ahora mismo piensa que Estados Unidos, sobre todo, la situación es, ahora mismo, a día de hoy, quien va ganando claramente es Rusia. No tengamos ninguna duda. Los objetivos que estamos comentando ya los está consiguiendo Rusia. De entrada, ha conseguido ponerse de tú a tú con Estados Unidos, un gran éxito. No tengamos eso ya que está clarísimo. Es más, que las potencias europeas estén temerosas. Y tú piensas que cuando tú temes a alguien, le estás confiriendo poder. Clarísimamente.
Y aquí la gente, ¡ay, qué miedo a Rusia! Que vas a las tiendas y te dice la gente, ¡ay, pero, y Pedro, ¿y cuándo nos van a atacar ya los rusos? Pues claro, es lo que están viendo en televisión, la guerra. Y dice, bueno, pues tranquilos. Entonces, claro, primero que las guerras hoy en día sabes que se las hacen de manera muy diferente. Lo último que se utilizaría serían los medios militares. Lo último. Antes podíamos hablar de que es lo que se utilizaría mucho antes. Bien, pero en cualquier caso, el problema es Estados Unidos. Como yo, mira, él terminaba diciendo en un programa, decía, hay que ocuparse mucho de lo que va a pasar en Rusia, la reacción de Rusia, porque entre otras cosas, Putin nos va a sorprender, eso no tengamos ninguna duda. O sea, si pensamos que va a hacer lo que nos están diciendo los americanos que va a hacer, es que tampoco entendemos nada. Y luego hay otra parte. Pero a mí me preocupa más la reacción de Estados Unidos, porque Estados Unidos, como tú bien has dicho, está en una situación muy delicada. Mira, la política interna ahora mismo es un país, primero, muy dividido, muy fragmentado, con una situación social y económica terrible. Fíjate las últimas noticias que hemos conocido de Nueva York, que se ha duplicado con respecto al año pasado el número de asesinatos, de personas indigentes, muchos con problemas mentales tirados por las calles, el metro que prácticamente no se puede entrar en él por la inseguridad que existe. Entonces, claro, es un país muy, con todo el problema de la sanidad, por ejemplo, es un país muy roto ahora mismo, con una popularidad de Biden por los suelos, de la señora Harris que está desaparecida de escena, con una inflación del 7%, con los combustibles subiendo, que para el coche para el americano es parte de su vida. Entonces, tiene una situación muy delicada. Y encima ahora tenemos las elecciones en noviembre de medio término, que recordemos que se elige ni más ni menos que a un tercio del Senado y a toda la Cámara de Representantes, Jano. Estamos hablando que esto puede convulsionar Estados Unidos. Y claro, Biden no sabe tampoco muy bien qué hacer. Y además, fíjate a lo que ya mucha gente dice, le he mandado ya la carta a Rusia, pero es secreta. Hombre, pero vamos a ver, tú no presumes de democracia y de transparencia. ¿Cómo mandas una carta que no nos enteramos ninguno que le estás diciendo? Porque dice, no, claro, dice, no, pero bueno, OTAN dice, ya que diga OTAN. Le echa eso al muerto a OTAN. Dice, y OTAN dice, no, que hemos dicho que seguimos con la idea de que Ucrania se incorpore a la OTAN. Sí, pero lo que no te han dicho es ni en qué condiciones ni en qué plazos. Porque fíjate, Jano, vuelvo a decirte lo que te decía al principio. Yo me temo que a Ucrania se la van a jugar bien jugada. Pero esto le puede suponer ya un descrédito total para Estados Unidos. Mira, Estados Unidos, y hay que decirlo muy alto y claro, ha abandonado a todos sus aliados en los últimos años. Piensa, abandonó a Ben Ali en Túnez, que era un grandísimo aliado de Estados Unidos. Abandonó a Mubarak, que durante muchos años fue un gran aliado de Estados Unidos. En Egipto, sí. Ha abandonado a Ghani en Afganistán. Y así sucesivamente. Fíjate, y en cambio, fíjate, es que esto que estamos hablando, Kalim, es que los mensajes no van solo para nosotros. Dice que nosotros somos una pequeña parte del mundo. En el mundo hay 8.000 millones de personas. Y estos mensajes son para todo el mundo. Y en cambio Rusia está haciendo todo lo contrario. Rusia dijo, yo apoyo a mis socios, a mis aliados, en la paz y en la guerra, y no les abandono. ¿Tú sabes lo que significa eso cuando tú vas a negociar con alguien? Dar la garantía de tu lealtad. Janos, eso es esencial. Fíjate qué pasó en Siria con al-Assad. Dijo, bueno, es verdad que ellos tenían sus intereses, el puerto de Tartus. Sí, claro, pero todo el mundo tiene sus intereses. Sí, pero se planteó y dijo, yo te voy a decir, ¿qué te tengo que mandar fuerzas? Te las mando. ¿Qué tengo que mandar carros de combate? Te los mando. ¿Tengo que mandar aviones? Te mando aviones, lo que necesites. Oye, y al final es verdad, y además lo cierto es que es un escenario donde Estados Unidos no ha podido, ha perdido la guerra ahí, clarísimamente. No ha sido capaz de derribar, que era lo que pretendía. Hillary Clinton, recordémoslo, todos sus correos. Oye, que no sabremos quién los desveló, pero los correos están ahí. Y claramente lo que decía, que incluso hasta presumía de que qué suerte tenían que tenían de su bando a Al-Qaeda, ¿no? Para derribar al-Assad. Bueno, pero es que luego, fíjate, todavía más allá. Rusia, fíjate lo que ha hecho, por ejemplo, en Kazajistán. Exactamente igual. Por cierto, una operación brillantísima, de cómo llevar en muy pocas horas un despliegue importante de tropas, cómo realizar la misión y en 3 días... Oye, aquí en Twitter se llenó de grandes analistas, algunos con mucha reputación, que dijo, ¡guau! Esto ya Rusia se ha metido ahí, de ahí ya no sale, ya busca la disculpa para quedarse ahí poner una base potente. A los 3 días se marchó. Y una operación muy brillante. Es verdad, y además es cierto. Sí, fue impresionante como la capacidad que tenían de desplazar las tropas en tiempo tan corto. Claro, y lo mismo, y dices, pero no abandonó a sus aliados. Y si tiene que mandar fuerzas, las manda sobre el terreno. Porque, claro, aquí cuando hablamos, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando dicen, no, vamos a ver la comparativa entre las fuerzas militares de la OTAN y las fuerzas militares de Rusia. Que te digo, que la guerra no sale así. Hay gente que sigue empeñada en contar carros de combate y piezas de artillería. Vale.
Y aparte que una cosa es la parte cuantitativa y otra es la cualitativa, pero da igual, vale. Entonces dices, bueno, pero es que no se nos olvida que Rusia también tiene su propia su alianza militar, tiene el CSTO, que es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, con buena parte de los países de Asia Central, Armenia, Bielorrusia ya ha dicho que se pondría clarísimamente del lado de Rusia. Ahora mismo Irán podría aprovechar la circunstancia para todavía hermanarse más con Rusia. Recordemos que está realizando unas maniobras navales muy importantes en el Índico con Rusia y con China. Lo de China no vamos a dejarlo al margen. Es decir, que teníamos que poner todas las fuerzas en la misma balanza, no solamente Rusia contra el resto de la OTAN. Y aparte te digo una cosa, Jano. Estoy convencido de que aunque haya una operación limitada, no te voy a decir total, veremos a ver qué países de verdad se meten en Ucrania. Porque aquí todos son buenas palabras. Sí, sí. ¿Tú crees de verdad que con lo bien que vivimos en Europa, Claro, es que... con una sociedad más bien pacifista en todos los países europeos, y sobre todo los que no tenemos esa percepción que puedan tener los países bálticos o Polonia, esa percepción de la amenaza que le puede significar Rusia, ¿tú crees de verdad que aquí se va a meter los países en una guerra con Rusia? Aunque sea una guerra convencional, yo te digo que no. Entre otras cosas, porque en cuanto empezaron a llegar ataúdes, cuando llegan los 50 primeros, el gobierno ha caído. El gobierno ha caído. Que es que no se nos debe olvidar que ya cayeron gobiernos por las bajas que hubo en la guerra en Afganistán, gobiernos europeos. Es decir, que no lo pensemos. Y el mismo dice, no, toda la OTAN entraría inmediatamente en combate. Digo, no te lo crees ni tú. O sea, ni tú, así directamente. Cuando ya hay países que están diciendo, Hungría, Croacia, dice, conmigo de entrada no contéis para nada. Que se maten otros, ¿no? Pero te quiero decir que no estamos tan unidos ni muchísimo menos. Entre otras cosas, como sabes, que aquí es otra historia, la OTAN, como organización, no te obliga absolutamente nada. Y esto hay que ponerlo con letras mayúsculas. Que nadie nos justifique. Es que la OTAN me obliga a... El compromiso que tengo con la OTAN me exige que es absolutamente falso, no te obliga absolutamente nada. Tú vas a aportar lo que tú creas conveniente. Es verdad que supone que tienes una corresponsabilidad, aunque sea moral, con la organización a la que perteneces, claro. Porque también esperas que algún día a ti te defiendan, cosa que también dudo que algún día nos defendieran. Pero te quiero decir que obligarte como tal exactamente a cumplir con algo no te obliga a nadie. Mira, ya que has dicho eso, Pedro, muchas veces yo he escuchado que la gente dice, no, en el caso de un conflicto con Marruecos, entre España y Marruecos, cambiando un poco de tercio, la OTAN nos apoyaría porque así lo dice el acuerdo. Es decir, si Marruecos atacase a España, Estados Unidos automáticamente vendría a ayudarnos. Y yo siempre he puesto eso mucho en duda. Digo, a Estados Unidos no le des a elegir entre España y Marruecos, que te llevarías quizá una sorpresa. Pero bueno, ¿eso sería así o no? Porque este comentario lo escucho muchas veces. Sí, mira, efectivamente, en principio, Ceuta y Melilla están excluidas de la zona de acción de la OTAN. En teoría, vamos a ver. Es verdad que también estaba Afganistán y en cambio fue la OTAN a Afganistán. Pues bueno, es distinto porque, oye, como le afectaba, que no fue una operación que podíamos denominar claramente, hay que decirlo también, no fue una operación de defensa colectiva, sino de venganza colectiva, porque al final fue lo que fue, ¿no? No nos engañemos. Pero, en fin, en cualquier caso fuimos porque no lo dijo Estados Unidos. Pero claro, a España, yo tengo mis dudas más que razonables y más pensando hoy en día, Jano, que hay que decirlo también, que Marruecos ha hecho muy bien el trabajo para ellos. Lo ha hecho de libre, lo sigue haciendo. Y ha conseguido apoyos diplomáticos excelentes, oye, que no son cualquier país, ¿eh? Sí. Países que se han posicionado, fíjate, el último Alemania, que costó un poco, pero al final lo ha conseguido. Pero tiene el apoyo de Estados Unidos, de Reino Unido, por supuesto, una vez que va a Estados Unidos va al Reino Unido detrás, de Francia, de Israel. Y hay una docena de países interesados en invertir en el Sáhara, que podríamos hablar también para hacer varios programas sobre este tema. Y con lo cual dices, no sé, pero sí que nosotros ya aunque quisiéramos hacer algo, ya hemos perdido de antemano. Esto ya pasó en la Marcha Verde. Yo me acuerdo, yo no lo viví, pero me acuerdo que cuando yo estaba de cadete, capitanes que habían estado allí en la Marcha Verde, que tenía de profesores, y decía, mira, en cuanto vimos la bandera de Estados Unidos, ya dijimos, hala, ir plegando que nos vamos para casa. Porque es así, es que al final es hay fotos de eso, de la Marcha Verde, los ciudadanos iban con bandera de Estados Unidos, de Francia también, había alguna. O sea, y Estados Unidos ahí no nos apoyó, vamos, al contrario, nos dejaron tirados. Pero bueno, esto también, claro, veremos a ver en qué acaba, cómo intentan vender, porque es lo que tú comentas, ¿no? Que esto acabe en un conflicto, por mucho a algunos les interese venderlo como que es inminente hasta casi el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pues no parece que vaya a ser así. Pero una última cosa, el caso de China, ¿no? Porque China, hablabas de que Estados Unidos había tenido contacto con China diciendo, oye, dile a Rusia que se porte bien, que ya que es amigo tuyo. Los chinos han dicho a mí que me cuentas. Pero claro, porque China dice, a ver cómo reacciona Estados Unidos, porque son muchos fracasos
cada año, o sea, los últimos años, uno detrás de otro. Y China, el interés que tiene Taiwán, hablabas de la propaganda, es muy interesante. Me gusta ver la prensa china, la oficial, por cómo hacen la propaganda contra Taiwán y cómo bombardea a Taiwán con un mensaje de es que Estados Unidos te va a dejar tirado, deja de hacer el tonto, cuanto antes te des cuenta mejor. Y bueno, esto daría para otro programa el caso de Taiwán, pero China también juega un papel importante en todo esto, ¿no? Claro, muy importante. Mira, lo primero, China lo único que ha dicho hasta ahora es que, digamos que entiende y justifica las reivindicaciones de Rusia. Vale. Pero tampoco se ha posicionado claramente a favor de Rusia, en el sentido, por ejemplo, como lo ha hecho Lukashenko en Bielorrusia, que ha dicho, oye, si atacáis a Rusia, que sepáis que yo inmediatamente voy a defenderla y voy a atacar, por ejemplo, a los estados bálticos, que hoy mismo decía, y les voy a hacer desaparecer, ¿no? Vale. Entonces, te quiero decir que eso no lo ha hecho China. ¿Por qué? Porque China piensa que todo esto, en cierto modo, le viene bien, que hay esta disputa entre Estados Unidos y Europa, que estamos al final todos desgastándonos y tal, y que hubiera una gran convulsión, que se paralizara, en fin, un poco todo el sistema, a ellos les vendría bien, ¿no? Pues sería, casi le dejaríamos el campo expedito para terminar ya de dominar el mundo. Y luego, por otro lado, piensa que en este contexto tampoco quieren indisponerse con Europa, porque a Europa le significamos un gran mercado, un mercado que tenemos necesidades y que además podemos pagar, porque lamentablemente hay muchos mercados con necesidades pero que no pueden pagar. Entonces no quiere tampoco indisponerse con Europa. Y luego hay otra parte que también quiere que, como pasó, recordemos que recientemente lo mismo, el Blinken se llama a China, le dice, oye, por favor, mira a ver si convencéis a Rusia de que abandone sus reivindicaciones y os ponéis de mi lado. Y este le ha dicho, bueno, ¿qué me vas a venir a pedir, no? Y con la situación que tenemos tú y yo, y fíjate con el tema de Taiwán, ¿no? Que es el verdadero punto de fricción ahora mismo entre los dos países. Te quiero decir, pero que China de momento tampoco se ha manifestado claramente. Está ahí jugando entre dos aguas, sí, pero no. Todo esto lo está mirando, por supuesto, con lupa, ya te digo, le prestando la máxima atención, pero tampoco se ha posicionado claramente en un sentido o en el otro. Pero que hay que contar con ello, por supuestísimo. Es que ya China inclinaría la balanza en un sentido o en el otro. Probablemente, hombre, ya sea dice, mira, si entra Rusia en guerra, la voy a apoyar, bueno, ya es que no se nos ocurriría ya una cosa de este tipo, ¿no? Ya, ni a Estados Unidos siquiera. Entonces, pues claro, esa es un poco la situación. Piensa que también en este proceso intermedio de objetivos que te decía de Rusia también tiene otros objetivos, por ejemplo, recuperar el tratado INF, el de las fuerzas nucleares intermedias, que sabemos que abandonó Trump en el 2019, es decir, que en toda Europa no toda Europa, ese tratado lo que decía es que no hubiera misiles de alcance intermedio con cabezas nucleares instalados en las cercanías de los dos países. El acuerdo, que son unas reivindicaciones también ahora mismo, pues evidentemente de Rusia. Entre otras cosas, o por ejemplo, bueno, luego es verdad que ha pedido más cosas, pero tú sabes que en las negociaciones siempre se pide más, con la esperanza de que no te lo van a dar, pero bueno, es parte de luego para ir, venga, pues esto cedo, y al final quedarte solamente con lo que de verdad querías, ¿no? Por ejemplo, de eso, que no haya tropas de la OTAN en Rumanía y en Bulgaria, pues parece excesivo, o volver a las fronteras de 1997 de la OTAN, pues exactamente igual, ¿no? Eso sabe que no lo va a conseguir. Lo que le interesa es que Georgia y Ucrania no entren en la OTAN, y una vez más, y lo que te digo, y volver a demostrar al mundo que está ahí y que hay que contar con ellos. Y para esto o para cualquier otra cosa a partir de ahora, que eso ya que ha hecho Estados Unidos, que ha hecho y deshecho a su antojo, que fíjate que en 1999 bombardeó la capital de un estado también soberano, que era Serbia, Belgrado, y que era un gran aliado de Rusia, y que en aquel momento Rusia no pudo hacer nada porque no tenía fuerza para hacer nada. O como, por ejemplo, pues todo lo que ha hecho Estados Unidos en tantos y deshecho a su antojo, que probablemente en esta situación de fuerzas Rusia tampoco se lo hubiera permitido. Que ese es el problema que tiene Estados Unidos, que ese poder, claro, absoluto. Es que tú piensas que cuando has tenido el poder, que has hecho lo que has querido desde 1991 y de repente alguien te dice, no, hombre, es que a lo mejor ya se te acabó el hacerlo de esa manera tan sumamente alegre, ¿no? Claro, no te sienta mal, dice, hombre, no va a venir a decir. Y por eso dice, no, es que ahora Rusia quiere decir lo que tenemos que hacer los demás. Claro, pues es lo que está pretendiendo, por supuesto. Es que tú has hecho lo que has querido en el mundo desde 1991. Esa es la realidad.